La magia de los hábitos, el equilibrio perfecto entre dejar que las cosas fluyan y hacer que las cosas pasen. Bienvenida a La magia de los hábitos, el podcast que te ayudará a crear paso a paso la vida que realmente sueñas. Mi nombre es Stephanie Restrepo y estoy muy emocionada de ayudarte a descubrir un nuevo mundo, donde vamos a hablar de disciplina flexible, intuición, manifestación, productividad, planificación y muchísimo más. Comencemos. Hola mujeres hermosas, bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast. Hoy vamos a hablar de una composición de palabras de esas que a mí me encantan, así como disciplina flexible, planificación flexible, también me gusta planificación consciente y hoy vamos a hablar de productividad intuitiva. Un nuevo juego de palabras que ha venido a mi mente en los últimos meses o las últimas semanas, en el que quiero profundizar. Hace poco hice un webinar, un encuentro en vivo con mujeres poderosas y grandiosas, donde estuvimos hablando de cómo fluir con nuestra versión enfocada y poderosa, esa que ya llevamos dentro. Y dentro de ese cómo hacerlo, les hablé acerca de la productividad intuitiva. Básicamente, pues creo que es un concepto que más o menos nos podemos imaginar, pero hoy quiero hablarles acerca de cómo se ve esto en el día a día, cómo es que yo realmente me he vuelto simplemente eso, una mujer que me siento muy productiva, pero que esa productividad es muy intuitiva. Y es que realmente hay varios pasos y varios procesos que hay que atravesar para llegar allí. Entonces, la productividad intuitiva no es más que nosotras podamos identificar cuál es verdaderamente esa tarea que debemos priorizar en nuestro día a día, que nos va a acercar más rápido y de una forma más liviana, ¿sí? Con menos sufrimiento a nuestra visión grande, a nuestra visión de futuro real. La verdad, chicas, es que es muy normal y natural que nos perdamos en el día a día. El gran problema de todas mis clientes es: tengo una gran visión. Yo sé que la vida que quiero vivir es esta. Es decir, quiero más libertad de tiempo, quiero poder compartir más con mis hijos, quiero optimizar mi rendimiento en mi trabajo para que acabe mis labores antes y yo pueda tener tiempo para mi autocuidado, mis hábitos de amor propio, mi relación de pareja, mis hijos, mis hobbies, mi proyecto adicional porque me apasiona y me encanta, ¿verdad? Esa es la visión de futuro. Y en el día a día, entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Yo ya sé que una de mis prioridades es, por ejemplo, eventualmente, estoy en este trabajo, pero eventualmente yo quisiera tener mi propio proyecto, mi propio emprendimiento o mi propia empresa. Y sé que para lograr eso voy a necesitar crear este nuevo proyecto y trabajar horas de mi día o de mi semana para que eso ocurra. Sin embargo, pasa un día y resulta que dormí mal, no fui capaz de levantarme, no hice, como que las cosas se empiezan a trabar, ¿cierto? Y entonces, si un día ya las cosas salieron mal, entonces al día siguiente nos dejamos arrastrar por la energía quizá negativa o por esa excusa, entre comillas, de es que ayer tuve una mala noche o es que surgió un imprevisto, mis hijos se enfermaron, lo que sea que ocurra, o simplemente me estoy sintiendo mal y dejamos entonces que eso arrastre, por ejemplo, el resto de nuestra semana. Y entonces luego resulta que llega alguien con una idea súper innovadora, maravillosa, vamos a crear un evento. Vamos a hacer un evento juntas, Stephanie, vamos a trabajar en este nuevo proyecto, ¿cierto? Entonces, si yo soy, por ejemplo, una empleada, ¿qué empieza a ocurrir? Que en vez de trabajar las horas que sé que le tengo que trabajar a mi proyecto, porque esa es mi visión de futuro, me dejo
seducir por la idea de un evento que parece mucho más rápido y mucho más inmediato y que trato de ver si puede encajar con esa visión de futuro también. Y entonces me dejo seducir por todas las ideas que hay a mi alrededor. Yo las entiendo, porque yo soy esa mujer. Yo perfectamente puedo estar ahí. Sin embargo, lo que yo he hecho para mantener ese foco y ese centro, básicamente ha sido todo lo que les enseño dentro de la magia de los hábitos. Y una de esas cosas es mantener una agenda, mantener un vision board que yo esté viendo constantemente. Escribir constantemente cuál es mi siguiente objetivo y durante cada día escribir una tarea, por lo menos una tarea importante que me acerque a ese objetivo. Miren, cuando hablamos de productividad se habla mucho acerca de la planificación y la periodicidad en la que vamos a planificar. Entonces yo puedo planificar todo un año o puedo planificar los semestres, voy a decir es decir, yo puedo hacer múltiples planificaciones. Primero saco la planificación de mi año, luego la del semestre, luego la de un trimestre, luego la de la de un mes o la de las semanas y luego la de un día. Lo que debo asegurar es que cada cosa que yo esté haciendo durante el día realmente por lo menos haya una o dos de esas tareas de mi día a día que realmente tengan relación directa con mi visión de futuro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que realmente aquí vemos muchas mujeres con vidas bastante impredecibles, ¿verdad? Que empiezan a surgir los imprevistos, las cosas que parece que nos alejan y que nos están alejando de nuestro gran sueño. Y aquí es donde la intuición entra a jugar el papel más fundamental de todos. Miren, si hay una cosa en la que yo les voy a ayudar a profundizar, en la que vamos a hablar en este podcast, vamos a hablar en todo el contenido que les doy, es de la intuición, de nuestro gran, verdadero superpoder. Porque, chicas, está muy bien planificar todo un año, está muy bien planificar el semestre, el trimestre, todo, pero la vida real nos exige mucho más. Nos exige mucho más que una planificación estructurada, rígida y decir es que durante este año vas a vender $100,000. O decir es que durante este año vas a lanzar 3 programas. O decir es que durante este año vas a tener este nuevo trabajo y lo tienes que hacer y lo tienes que conseguir sí o sí. Es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces lo que veo que nos ocurre a todas, incluyéndome, es que empieza el cuerpo a pedirnos cosas distintas. El cuerpo, la vida, Dios, nuestra espiritualidad, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra vida personal, empieza a pedirnos cosas a las que hay que darle también atención, a las que hay que llegar y subirles la prioridad para poder avanzar hacia las metas profesionales que nos impusimos, por ejemplo, durante el año. Y entonces aquí es cuando a mí me encanta hablar de la matriz de Eisenhower. No sé si todas la conocen, pero esta es una matriz pues como muy popular en el mundo de la productividad. Pueden ir a buscarla en internet, donde nos ayuda a ver de un listado de tareas que es lo urgente, lo no urgente, lo importante y lo no importante. Y según en cada cuadrante que ubiquemos esa tarea, entonces la matriz nos indica si esa tarea hay que hacerla ya, si hay que planificarla, hay que delegarla o simplemente hay que eliminarla, ¿verdad? Entonces, son varias clasificaciones las que tenemos que tener, porque las tareas, según sea la actividad, pero también además según sea nuestra propia definición de productividad, van a requerir una cierta priorización. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras en realidad vamos a tener que preguntarnos
todos los días acerca de ese tipo de tarea, en qué parte va clasificada. Pero es que también si nosotras tenemos un negocio, si nosotras tenemos un trabajo específico o sí, sea lo que sea que a lo que nos dedicamos, ya sea porque seamos empleadas o seamos independientes o ambas, realmente tenemos que estarnos cuestionando constantemente de verdad cuál es mi prioridad y qué puede esperar al día siguiente. Y entonces aquí les voy a hablar de un ejemplo muy claro, porque ustedes saben que me encanta hablarles de mi vida y de mi día a día. Y básicamente les voy a hablar, por ejemplo, de la grabación de este podcast. Este podcast lo estoy grabando hoy, 8 de julio. Pero dentro de mi planificación estaba realmente para la semana anterior, para la primera semana de julio. ¿Qué ocurre? Que si bien yo ya tenía una planificación previa de que iba a entrar en proceso de lanzamiento del servicio de Enfocada y Poderosa, también es verdad que como mamá me surgen imprevistos y que además, no solo eso, ya no voy a poner solamente factores externos que también por supuesto que influyen, voy a poner también que es que nosotras mismas muchas veces no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar una tarea de acuerdo a nuestro estado mental, energético, creativo, y de ahí es de donde es fundamental escuchar la intuición. Yo podría estarme volviendo loca e intentar haber llegado a todo la semana pasada. Si tú eres fiel seguidora mía, sabes que la semana pasada, es decir, la semana del 1 de julio del 2024, no envié la newsletter, no envié el correo electrónico semanal que trato de enviar siempre. Para mí este correo electrónico es muy importante. Pónganse en mi lugar, yo soy la magia de los hábitos, en teoría. Soy esa mujer que quiere mostrarles a través del ejemplo cómo se lleva algo con constancia, con determinación. Entonces para mí una muestra de eso es mandarles a ustedes un correo electrónico una vez a la semana. Entonces realmente para mí tiene mucho peso no llegar a hacerlo. Algunas veces lo que he hecho para mostrarles flexibilidad es enviarlo el miércoles, el jueves nunca lo he hecho, pero la semana pasada sencillamente hubo un momento del día martes donde me di cuenta de que no lo iba a lograr. Y adivinen qué hice. Me respiré ese peso. Simplemente dije, voy a ver si lo logro el jueves. El jueves tampoco lo logré. Y luego pensé, y esto es un proceso de reflexión bastante profundo y bastante continuo. O sea, nunca salimos de nuestra cabecita y en nuestra cabeza vamos a estar cuestionándonos todo el tiempo, ¿cierto? Entonces pensé, ok, podría perfectamente intentar enviarlo el viernes, ajustando ciertas cosas, pero luego viene la newsletter del martes y entonces ya van a ser 2 correos electrónicos muy seguidos. ¿Y qué es lo que necesito demostrar? O sea, realmente si me propongo y si me impongo hacer ese podcast, haber grabado este episodio el viernes o el día que fuera. O sea, yo ya tenía pensado que como el martes no lo iba a lograr, entonces este iba a ser mi gran ejemplo. El ejemplo más claro, no es que esto sea un gran ejemplo, sino que el ejemplo más claro de cómo se ve la productividad intuitiva. Pero simplemente dije y escuché también a mi cuerpo y me hice la pregunta, ¿qué beneficios voy a tener de mandarlo el viernes y qué beneficios tendría simplemente de mandarlo el próximo martes y contarles con toda la honestidad a las mujeres que me siguen qué ha sido lo que pasó y por qué no logré enviar ese correo electrónico? Y definitivamente luego mi respuesta intuitiva fue, o sea, tiene muchísimo más beneficio mandarlo el martes, también demostrándoles que además me quedé tranquila y feliz con mi equivocación, por decirlo así, por ese pequeño fallo. El viernes fue un día de mucha reflexión para mí. Créanme que ha sido impresionante porque llegaron varias noticias, varios mensajes, o sea, como que
ocurrieron muchas cosas que me seguían mostrando todas las señales del universo. Mira, Stephanie, por aquí sí es. Y una de esas cosas también fue que escuché a una chica hablando acerca de cómo nos basamos nuestra identidad, cómo nos identificamos en nuestros resultados del negocio, del empleo. Y yo sé que esto ya se ha hablado mucho y es como un tema que suena un poquito a veces rayado en el crecimiento personal, pero es que hace tanta falta recordarnos una y otra vez que no somos el trabajo, que no soy realmente la magia de los hábitos como les acabo de describir aquí, que se los acabo de decir, pero claro, es difícil no ligarme a esa creación que al final se siente tan mía, pero yo realmente es que no soy lo que estoy haciendo aquí. Yo no soy este podcast, yo no soy la newsletter de los martes, yo soy mucho más que eso, ¿verdad? Pero no solo eso, cuando no logramos los resultados de las ventas y entonces nos sentimos mal, frustradas, pensamos que hay algo mal en nosotras, o cuando no logro ese trabajo nuevo, o cuando sencillamente me sigo sintiendo frustrada y triste en el empleo en el que estoy, y entonces pienso, o sea, porque también este mundo del crecimiento personal nos hace un poquito de daño, y entonces es cuando nos empezamos a identificar, es que si tengo este trabajo es porque de alguna manera yo lo manifesté, o porque mi inconsciente hizo que yo tuviera este trabajo, y si me siento aquí tan mal es mi culpa, por mi gran culpa, ¿cierto? Y empezamos entonces a identificarnos con las cosas negativas que quizá nos están pasando y a sentir que entonces hay algo mal en nosotras, porque simplemente hay una cosita que está funcionando mal o que hay que cambiar. Así que de verdad, créanme, me sentí muy tranquila durante la semana por no haber enviado el podcast, y me siento muy tranquila y satisfecha de estarlo grabando hoy, porque de verdad siento que además hoy sí estoy contando con la energía necesaria, la energía suficiente. Es ahí donde verdaderamente ya el papel de la productividad es fundamental. Si hay una cosa que yo he podido integrar fácilmente y que me repito todos los días y que me siento muy orgullosa de verdad de estar aquí, es cómo he podido lograr llegar al punto de escuchar mi cuerpo, de manera que yo sé que me estoy forzando a hacer cosas extra que no tengo por qué acabar ya mismo, y debo parar, descansar para realmente ser mucho más eficiente mañana o ser mucho más eficiente la próxima semana. Esto también, chicas, es fácil hablarlo y sentirlo cuando de verdad hacemos algo que nos apasiona. Si ustedes, las que me están escuchando, son emprendedoras, saben que el emprendedor es la persona más optimista que existe, y que somos personas que de verdad cuando estamos entusiasmadas con una idea, mierda, es que no hay quien nos pare. Entonces, como lo que les dije ahorita en un momento, que ya les estoy dando la previa, les digo, el viernes llegaron cosas muy lindas, y una de esas fue que ya el primer producto físico de la magia de los hábitos está casi listo para la venta. Y entonces el sábado estaba tan emocionada con esto que me puse a avanzar con parte del trabajo, que en este caso es la landing de venta del nuevo producto, y no quería parar. Había algo en mí que me incentivaba, que me motivaba a seguir trabajando, pero luego hubo un momento donde de verdad estaba ya agotada, donde no estaba tan creativa y le estaba dando vueltas a la misma imagen, dando scroll ahí como sin sentido, y es ahí cuando yo ya me leo. Es ahí donde yo ya hago el stop y digo, el momento creativo y ese boom de energía que tenía se agotó. ¿Y qué tengo que hacer? El ejercicio mental que tengo que hacer, ¿cuál es? Es perfecto, avancé suficiente, con esto es suficiente.
me he estado diciendo bueno, como voy a lanzar esto, estoy también en el lanzamiento de Enfocada y Poderosa, estoy con las sesiones one-to-one de las chicas, estoy con esto y esto, he estado como que un poco con esa ansiedad de tengo mucho por hacer. Pero entonces lo que hice el sábado y lo que hago cada vez que termino de hacer un trabajo y ya me siento realmente cansada esto es más que suficiente. Esto es un gran paso. Estos son afirmaciones que de verdad necesitan repetirse, chicas, cada día y necesitamos hacerlo. Entonces, simplemente el sábado paré y dije, ok, ya es momento de estar 100% y plenamente con mi familia. El domingo no toqué el ordenador, aunque realmente tuve la tentación, pero no, sencillamente yo sabía que necesitaba más de desconectar de eso, porque si no lo hago, si yo no desconecto de este proceso creativo por horas o por días, lo que me pasa es que me voy quemando, el cerebro se me va poniendo frito y me voy dando cuenta de que como las ideas no fluyen, no llegan, no soy capaz de avanzar. Chicas, y todo eso es intuitivo. Es que aquí no hay otra cosa que les pueda decir. Entonces, ¿qué se necesita, Tefi, para sentirse con una productividad intuitiva? Lo primero es trabajar en hábitos que te conecten con la intuición. ¿Cuáles son esos hábitos? Para mí, los 2 hábitos por excelencia que te ayudan a escuchar tu intuición son la meditación y la escritura, el journal. Para mí son los más poderosos de los que conozco hasta ahora. O sea, meditar, que te aquiete y te acalle un poco tus pensamientos, que te ayude como a bajarle el volumen al ego, que te ayude a entrar en un estado de serenidad, de calma. Escucha todas las meditaciones y visualizaciones que se te ocurran y simplemente repite las que más te gusten. Hay mucho material para esto. Sin embargo, yo también estoy creando un listado de meditaciones dentro de mis programas como Enfocada y Poderosa, como Sueña, Construye y Manifiesta. Y esas son meditaciones específicas para eso, para potenciar tu conexión con la meditación. Y escribir. Ay, chicas, escribir, de verdad. Existen ya tantas pruebas científicas, pero miren, yo aquí no les voy a hablar de las pruebas científicas. Les voy a hablar de algo que es como muy sentido común para mí, que es muy lógico. Y es que si lo analizamos un poquito, la escritura es uno de los medios de comunicación más antiguos que tenemos como humanidad. O sea, nos empezamos a comunicar y a transmitir nuestro legado, a darle el conocimiento a las futuras generaciones a través de la escritura, a través de atravesar un pensamiento a través de todo nuestro cuerpo hasta que llegue a nuestras manitos y poder plasmarlo en un material externo a nuestro cuerpo. Imagínense cómo es de hermoso todo este proceso. O sea, yo tengo miles de pensamientos a la vez, llego, le pongo un filtro, lo atravieso, dejo que pase por mis manos y finalmente voy y lo escribo. Imagínense qué hermoso es nuestra inteligencia, que creamos un lenguaje, creamos palabras, creamos letras. Y escribir básicamente es como esa primera manifestación en el mundo físico de tus deseos. Pero no solo eso, escribir además te permite sacar de tu cabeza esas ideas que todavía no entiendes muy bien, a las que todavía les estás dando vueltas. Te permite sintetizar la información, te permite como bajarle la revolución a la mente. De verdad, chicas, el hábito de la escritura, ustedes no saben, en el largo plazo, por supuesto, como todos los super hábitos, cuánto les va a ayudar a sentirse plenas, confiadas, tranquilas, a entender que todas esas etapas difíciles también tienen su propósito, y que simplemente si van y las escriben, si justo en ese momento difícil que están atravesando van y se desahogan con el papel, no van a dimensionar
el cambio drástico que van a poder experimentar. Entonces, aquí ya decirles que si ustedes quieren sentirse productivas intuitivamente, si ustedes quieren llevar la productividad intuitiva en su día a día, necesitan tener estos 2 hábitos. Eso es lo primero. Por supuesto que hay otros, como el ejercicio, como el alimentarnos bien. Esos son también los 2 hábitos base para todo, para cuidar nuestro templo del cuerpo. Pero si ustedes ya son mujeres que, por ejemplo, comen bien y hacen ejercicio más o menos con regularidad, entonces vayan a por los siguientes 2 hábitos. Vayan a por. Esto me suena todavía un poquito raro porque así no lo diría en Colombia, pero vayan por esos siguientes 2 hábitos: escritura y meditación. Propónganse hacer esto ya. Y realmente van a empezar a notar esos cambios. Ahora, ¿qué sería lo siguiente? Entonces, la escritura no solamente como journal, no solamente como método de reflexión, sino también como método de organización. No es lo mismo que ustedes apunten en cualquier papelito un listado de tareas a que ustedes planifiquen en su agenda la semana, el día, y que empiecen a sacar el listado de tareas escrito. Miren, son tantas las revelaciones que llegan cuando uno escribe. Una de esas revelaciones es: esto realmente no es tan importante como yo tenía en mi cabeza. O muchas veces es como: esto que yo estaba pensando que me iba a tomar todo el día realmente es una tarea de 10 minutos. Nada más hace poco salgo de una sesión y me estaba contando mi chica como: es que mantengo tantas cosas que hacer, pedir la cita del coche, pedir no sé qué, y tengo mañana que ir al médico. Ok, pero vamos a asentar esto. ¿Cuánto te tarda realmente pedir esa cita? Bueno, yo creo que 10 minutos. Ok, entonces en tu cabeza esa tarea te está ocupando mediodía, pero la realidad es que esa tarea te toma como mucho 30 minutos. Entonces ponlo en ese papel, escríbelo, asiéntalo y date cuenta de que realmente tienes mucho más tiempo para hacer otra serie de tareas. Entonces son cosas de las que nos tenemos que percatar. Y por supuesto, no solamente escribirlo en una agenda va a ser suficiente, también verlo en digital va a ser muy poderoso y muy productivo, porque cuando lo tenemos, por ejemplo, en un Google Calendar y vemos como de manera gráfica, mucho más claro qué es lo que tenemos que hacer durante un día, entonces la distribución de nuestro tiempo va a ser muchísimo más eficiente. Entonces, cuando les hablo de productividad intuitiva, no quiero que ustedes se vayan por una parte súper espiritual y a que entonces no, ya todo es fluir y solamente voy a decirle a mi cuerpo que necesitas hoy, no hacer nada y me quedo haciendo nada, o simplemente como que eso, ponernos más y más excusas para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, porque ser productiva evidentemente requiere de herramientas, requiere de habilidades, requiere de planificación. Pero es verdad que cuando tenemos muchas cosas por hacer y de hecho tenemos mucha energía para hacerlas, a veces es como que, ay, ¿qué pongo primero? ¿Cómo priorizo? Entonces ahí ya es donde tenemos que entrar a conectar con esos deseos del alma, con esa intuición que sabe muchas veces mucho más que mi cabeza. Muchas veces no, la intuición siempre sabe más que mi cabeza, y decir, ok, de todo este listado, esto es lo primero. Esto es lo que verdaderamente me acerca al siguiente paso. Entonces, mis chicas, este sería lo que quería contarles hoy. Cuéntenme qué les ha parecido este nuevo concepto. Cuéntenme dudas, preguntas, inquietudes. Escríbanme a mi correo electrónico o a mi Instagram. Y recuerden que hasta hoy, bueno, hoy no, hoy cuando estoy grabando no, mañana cuando sale este podcast, es decir, hasta el 9 de julio del 2024, tienen la posibilidad de reservar su sesión one-to-one completamente gratuita conmigo para ver si el servicio de Enfocada y Poderosa es lo que ustedes necesitan para que yo les apoye y les ayude con su productividad. Y ojo, a las que reserven y que entren al programa, además van a tener una sorpresa bomba con este nuevo producto físico. Así que espero que las pueda terminar de conocer a todas. Estoy feliz por las chicas que ya han entrado. Y nada, seguiremos entonces en contacto.
Cuéntenme también cómo se siente esto de la productividad en su día a día y si tienen problemas con esto, también quiero saberlo. Un beso y un abrazo y nos escuchamos en el siguiente.